La historia comienza presentando a Marcelo, un hombre de mediana edad que vive en una ciudad española contemporánea. Desde el inicio, se percibe su rutina diaria: despertarse antes del amanecer, preparar el desayuno para sus hijos y salir hacia su trabajo con una mezcla de resignación y determinación. Marcelo parece tener una vida normal, un empleo estable, una familia que lo necesita y un círculo social reducido. Sin embargo, debajo de esta aparente normalidad se oculta una carga invisible, una tensión emocional que nadie logra ver ni comprender completamente. Marcelo es el típico hombre que ha aprendido a ocultar sus debilidades. Nadie sabe de las noches en las que permanece despierto, repasando mentalmente cada error cometido en su trabajo o cada decisión que considera equivocada en su vida personal. Sus pensamientos giran en torno a la presión de mantener a su familia, de cumplir con expectativas sociales y de no defraudar a nadie. El lector se da cuenta, desde las primeras páginas, de que el verdadero conflicto no es externo sino interno. El peso emocional que Marcelo lleva consigo ha comenzado a afectar su bienestar, aunque él se esfuerza por disimularlo con una sonrisa o un gesto de tranquilidad. A lo largo de esta primera parte, se alternan escenas de la vida cotidiana de Marcelo con fragmentos introspectivos que permiten al lector adentrarse en su mente. Se describen momentos aparentemente triviales que, sin embargo, reflejan su desgaste emocional: el temor a que su jefe lo critique, la sensación de insuficiencia frente a las necesidades de sus hijos o la preocupación por deudas que no logra cubrir. La narrativa hace un énfasis sutil en los pequeños signos de ansiedad: el temblor de sus manos al sostener la taza de café, los ojos cansados y enrojecidos por el insomnio o los silencios prolongados cuando se encuentra con su familia. Además, se introducen flashbacks que ofrecen pistas sobre la raíz de su carga emocional. Marcelo recuerda momentos dolorosos de su pasado: la muerte prematura de un ser querido, conflictos familiares no resueltos y oportunidades perdidas que aún le generan remordimiento. Estos recuerdos aparecen de manera intermitente, como sombras que se infiltran en su presente, recordándole que los problemas no desaparecen con el paso del tiempo. Cada flashback sirve para profundizar en su personalidad, mostrando cómo las experiencias previas han moldeado su manera de enfrentar la vida y, al mismo tiempo, han aumentado el peso invisible que lleva consigo. La primera parte también enfatiza la soledad emocional de Marcelo. A pesar de estar rodeado de personas, sus hijos, su pareja, compañeros de trabajo, siente que nadie puede entender lo que verdaderamente carga. Esta desconexión lo hace más vulnerable y prepara al lector para los acontecimientos posteriores. La historia logra que el lector se identifique con Marcelo no por los detalles específicos de su vida, sino por la universalidad de sentir que las propias cargas no siempre son visibles ni comprendidas por los demás. Finalmente, esta sección establece el tono emocional de la historia, un equilibrio entre la cotidianidad y la tensión interna que crece silenciosamente. La narrativa no muestra aún el punto de quiebre de Marcelo, pero deja claro que está caminando hacia un límite que, cuando se alcance, desencadenará eventos que cambiarán su vida y la de quienes lo rodean. Parte 1 sienta las bases de la novela al presentar al protagonista, mostrar su mundo cotidiano, exponer su carga emocional y preparar al lector para un viaje intenso, lleno de conflictos internos y decisiones difíciles. Después de establecer la vida cotidiana y la carga emocional de Marcelo en la primera parte, la historia se adentra en la manifestación de las señales de desgaste físico y psicológico que comienzan a hacerse visibles, aunque nadie a su alrededor las perciba con claridad. Marcelo ya no solo lleva un peso interno, ahora su cuerpo y sus acciones empiezan a reflejarlo. Sin embargo, esas señales son sutiles, fáciles de ignorar para quienes lo rodean, lo que intensifica su sensación de aislamiento y desesperanza. Desde las primeras páginas de esta sección se describen sus síntomas de estrés y ansiedad: dificultad para dormir, despertarse varias veces durante la noche, pensamientos que lo acechan incluso en momentos de aparente calma. Su alimentación se vuelve irregular. Come poco o demasiado, sin disfrutar realmente de la comida. Estos cambios reflejan cómo el peso emocional empieza a afectar su salud física. Marcelo también comienza a tener lapsos de concentración en el trabajo, olvidando pequeños detalles o confundiendo tareas, lo que lo hace sentirse aún más incompetente y aumenta su ansiedad. A medida que la historia avanza, se introducen interacciones con su entorno que muestran cómo los demás perciben, pero no comprenden, estos cambios. Su pareja lo nota más irritable y distante, pero interpreta su comportamiento como estrés pasajero o problemas de trabajo. Los amigos comentan que parece cansado o que necesita vacaciones, pero no perciben la gravedad de lo que realmente está ocurriendo. Este contraste entre la percepción externa y la realidad interna de Marcelo subraya uno de los temas centrales de la historia: las cargas invisibles que las personas llevan y que los demás rara vez comprenden. En esta parte también se profundiza en los recuerdos y traumas que persisten en la mente de Marcelo.
A través de flashbacks, el lector descubre momentos de su infancia y juventud que aún le generan culpa o dolor, discusiones con sus padres, pérdidas significativas, momentos de fracaso que marcaron su autoestima. Estos recuerdos aparecen de manera intrusiva, a veces durante conversaciones normales o mientras realiza tareas cotidianas, aumentando su sensación de desbordamiento emocional. La narrativa se enfoca en cómo estas memorias se mezclan con sus preocupaciones actuales, creando un efecto de sobrecarga constante que lo desgasta. Otro elemento clave de esta parte es la soledad emocional y la incomunicación. Marcelo intenta compartir su angustia con su pareja o amigos, pero no sabe cómo expresarla adecuadamente. Su miedo a ser juzgado o a parecer débil lo lleva a ocultar sus sentimientos, reforzando un ciclo de aislamiento. La historia muestra cómo esta invisibilidad de su sufrimiento no solo afecta su bienestar emocional, sino que también limita su capacidad para recibir apoyo o alivio. Cada pequeño gesto de su entorno que pasa desapercibido, cada comentario que no logra tocar la raíz de su angustia, aumenta la tensión narrativa y prepara al lector para la eventual crisis que se avecina. Hacia el final de esta sección, la historia introduce pequeños incidentes que anticipan un punto de quiebre. Un error en el trabajo que podría costarle mucho, un malentendido con un familiar que le genera culpa, o un momento de ansiedad que lo hace temer por su salud mental. Estos eventos, aunque aparentemente menores, funcionan como detonantes que muestran cómo las señales ignoradas pueden acumularse hasta volverse insostenibles. La narrativa mantiene un tono introspectivo y tenso, invitando al lector a empatizar con Marcelo y a entender que la presión interna puede ser mucho más devastadora que los problemas visibles del exterior. En resumen, parte 2. Señales ignoradas profundiza en la manifestación del estrés y la ansiedad de Marcelo, mostrando cómo su entorno percibe superficialmente los cambios mientras él lucha silenciosamente con un peso emocional cada vez más difícil de soportar. Se establecen los conflictos internos y externos, se refuerza la soledad del protagonista y se prepara el terreno para los momentos decisivos que definirán su camino en las siguientes partes de la historia. En esta tercera parte, la historia intensifica el conflicto externo que se suma a la ya pesada carga interna de Marcelo. Hasta ahora, hemos visto cómo sus preocupaciones y traumas personales generan tensión en su vida cotidiana. Ahora la narrativa se centra en la acumulación de presiones externas que exacerban su estrés y lo empujan lentamente hacia un punto crítico. La combinación de exigencias laborales, problemas financieros y conflictos personales convierte su vida en un campo de tensión constante, dejando claro que la lucha de Marcelo no es solo interna, sino también una batalla con el mundo que lo rodea. En el ámbito laboral, Marcelo enfrenta mayores responsabilidades y expectativas poco realistas. Su jefe le asigna proyectos complejos con plazos estrictos, mientras simultáneamente su equipo depende de él para resolver problemas que escapan de su control. Los errores, aunque pequeños, se vuelven fuente de ansiedad. Cada llamada telefónica inesperada, cada reunión tensa y cada correo electrónico urgente se convierte en un recordatorio del peso que lleva sobre sus hombros. La narrativa describe cómo estas demandas externas no solo agotan su energía física, sino que también amplifican sus sentimientos de insuficiencia y vulnerabilidad emocional. Paralelamente, los problemas financieros se vuelven un factor de presión constante. Marcelo lucha por pagar deudas acumuladas, facturas inesperadas y gastos familiares, todo mientras trata de mantener una apariencia de normalidad ante su pareja y sus hijos. La historia enfatiza la tensión silenciosa que genera este desequilibrio económico. Marcelo se siente atrapado en un ciclo interminable donde cualquier error podría tener consecuencias graves. Se muestran momentos en los que contempla soluciones desesperadas o se cuestiona su capacidad para proteger a su familia, lo que profundiza la sensación de desesperanza. Además, surgen conflictos interpersonales que contribuyen al estrés creciente de Marcelo. Sus relaciones con colegas, familiares y amigos comienzan a tensarse debido a malentendidos o expectativas no comunicadas. Un compañero de trabajo lo critica injustamente, un familiar cuestiona sus decisiones o su pareja expresa frustración ante su aparente distancia emocional. Cada interacción parece recordarle que no puede cumplir con todas las demandas externas ni satisfacer las expectativas de los demás. La narrativa subraya cómo estas fricciones, aunque superficiales en apariencia, afectan profundamente la estabilidad emocional de Marcelo y lo hacen sentirse cada vez más aislado. La historia también explora la espiral de autoexigencia en la que Marcelo se encuentra atrapado. Aunque el mundo exterior le impone presiones, gran parte del peso proviene de su propia mente. Se culpa por no ser suficiente, se exige mantener el control absoluto y teme mostrar vulnerabilidad. Esta autoexigencia funciona como un amplificador de estrés, convirtiendo cada problema en una montaña insuperable.
La combinación de presiones externas e internas crea una atmósfera de tensión casi constante, reflejada en la narrativa a través de descripciones vívidas de su agotamiento físico y mental, manos temblorosas, respiración entrecortada, noches en vela y pensamientos que se atropellan sin cesar. Hacia el final de esta parte, la historia introduce pequeños incidentes que anticipan un punto de quiebre. Marcelo recibe una noticia que incrementa la presión. Una posible pérdida de empleo, un conflicto familiar inesperado o una factura que no puede cubrir. Estos eventos, aunque aislados, funcionan como catalizadores que intensifican la sensación de que está al límite de su resistencia. La narrativa logra transmitir la sensación de que, aunque para los demás la vida de Marcelo puede parecer normal o manejable, él se encuentra bajo una presión que lo consume lentamente desde dentro. En síntesis, parte 3. La presión crece amplifica tanto las tensiones externas como internas, mostrando cómo Marcelo es empujado cada vez más cerca del límite de su resistencia emocional. Se establecen los elementos que conducirán a su eventual colapso. Un equilibrio frágil entre responsabilidad, autoexigencia y vulnerabilidad, amenazado por circunstancias que escapan a su control. Esta sección prepara al lector para la crisis que definirá la historia y deja claro que el peso que Marcelo carga no solo es invisible, sino también implacable. La cuarta parte de la historia marca un momento decisivo en la vida de Marcelo, el punto de quiebre. Hasta este momento, la narrativa ha mostrado cómo la combinación de cargas internas y presiones externas ha ido acumulándose de manera progresiva. En esta sección, el lector presencia cómo todos esos factores convergen y colapsan, llevando al protagonista al límite de su resistencia emocional y psicológica. Es un momento de tensión máxima, donde lo invisible se vuelve casi palpable y la historia entra en un territorio de introspección profunda y dramatismo intenso. Marcelo se enfrenta a un evento detonante que acelera su colapso. Este incidente puede ser un conflicto en su trabajo, una crisis familiar o una noticia inesperada que lo desborda. La narrativa se centra en cómo este suceso, aunque aparentemente menor desde una perspectiva externa, impacta de manera desproporcionada en Marcelo debido a la acumulación previa de estrés, ansiedad y sentimientos de insuficiencia. La sensación de que todo se derrumba se refleja en sus reacciones físicas y emocionales, temblores, sudor frío, respiración agitada y pensamientos desordenados que se atropellan sin cesar. Uno de los elementos clave de esta sección es la profundización en la psicología del protagonista. Marcelo experimenta un torbellino de emociones, miedo, culpa, desesperanza y frustración. La narrativa permite al lector sumergirse en su mente, mostrando cómo los recuerdos dolorosos del pasado se mezclan con la presión del presente, intensificando su sensación de impotencia. Flashbacks más largos revelan traumas antiguos, errores que sigue castigándose por haber cometido y momentos en los que se sintió desprotegido o abandonado. Todo esto refuerza la idea de que su colapso no es repentino ni irracional, sino la culminación de años de tensiones no resueltas. En esta parte también se destaca la incomunicación con su entorno. Aunque Marcelo está rodeado de personas que podrían ayudarlo, su pareja, amigos, colegas, siente que nadie puede entender la magnitud de su angustia. Sus intentos por expresar lo que siente suelen ser superficiales o malinterpretados, lo que aumenta su sensación de soledad. La narrativa enfatiza cómo el aislamiento emocional puede amplificar la percepción de presión y cómo, a veces, la falta de apoyo adecuado puede ser tan destructiva como los problemas mismos. El conflicto interno alcanza su punto máximo cuando Marcelo se enfrenta a decisiones que parecen imposibles. Cada opción tiene consecuencias que lo atormentan y no encuentra un camino que le proporcione alivio inmediato. Esta indecisión, sumada al agotamiento físico y emocional, crea un estado de tensión extrema. La narrativa utiliza descripciones detalladas de sus sensaciones corporales, palpitaciones, tensión muscular, mareos, para reflejar cómo el estrés psicológico se manifiesta físicamente. Al final de esta sección, el punto de quiebre se concreta en un momento simbólico, un acto impulsivo, una reacción emocional intensa o un gesto que indica que Marcelo ya no puede sostener la carga que llevaba silenciosamente. La historia no revela todavía todas las consecuencias de este acto, pero deja claro que ha sido un momento irreversible, un punto de no retorno que definirá la dirección de los próximos eventos. Es la transición entre la acumulación silenciosa de tensiones y el inicio de la serie de acciones que nadie vio venir. En resumen, parte 4. El punto de quiebre es crucial para la narrativa porque concentra la tensión acumulada y marca un cambio fundamental en la historia. Se combina el drama psicológico con la tensión externa, mostrando cómo Marcelo llega a un límite insostenible. Esta sección prepara al lector para la siguiente fase, el acto decisivo que transformará su vida y afectará, de manera invisible pero profunda, a quienes lo rodean. Aquí,
La historia deja de ser solo sobre presión y agotamiento para convertirse en una exploración del impacto de las decisiones humanas bajo extremo estrés emocional. En esta quinta parte, la historia alcanza un momento crucial, el acto decisivo de Marcelo, el que nadie vio venir y que da título a la novela. Tras las tensiones acumuladas y el punto de quiebre, Marcelo se enfrenta a un instante de máxima presión emocional y psicológica que lo lleva a tomar una decisión drástica y profundamente personal. Esta sección se centra en su mundo interno, explorando sus pensamientos, emociones y justificaciones, mientras el acto en sí permanece invisible para quienes lo rodean, creando un efecto de tensión silenciosa y misterio. Marcelo se encuentra en un estado mental donde la claridad y la confusión coexisten. Cada decisión que ha tomado hasta ahora, cada error, cada sacrificio no reconocido, lo ha llevado a este momento. La narrativa profundiza en su conflicto interno. Siente que el peso de su vida es insoportable, que todas sus responsabilidades, preocupaciones y culpas lo aplastan, y que no hay un camino claro hacia la liberación. La tensión se describe a través de monólogos internos, imágenes simbólicas y recuerdos del pasado que resurgen para reforzar su sensación de desesperanza. Cada pensamiento, cada emoción está cargado de intensidad, mostrando cómo la presión acumulada puede llevar a un individuo a un punto límite. El acto en sí se caracteriza por su invisibilidad. Marcelo realiza algo que no es inmediatamente perceptible para su familia, colegas o amigos. Puede ser un gesto simbólico, una decisión financiera arriesgada, un cambio radical de conducta o una acción que altere su vida y su entorno de manera profunda sin que nadie lo note en el momento. La narrativa enfatiza que, aunque nadie lo ve, el acto tiene un impacto significativo en su vida y en la dinámica de quienes lo rodean. Este enfoque en lo oculto subraya uno de los temas centrales de la historia, las decisiones humanas y su efecto silencioso pero profundo en la vida de otros. Durante esta parte, la historia también explora la culpa y la ambivalencia emocional que Marcelo siente. Aunque su acto le proporciona un alivio momentáneo, también genera remordimiento y miedo. La narrativa revela cómo se debate entre la sensación de liberación y la comprensión de que sus acciones tendrán consecuencias futuras, aunque aún sean invisibles. Se destacan los sentimientos contradictorios que experimenta: miedo a ser descubierto, culpa por afectar a otros indirectamente, y un atisbo de alivio por finalmente enfrentar la presión de manera tangible. Además, los recuerdos y traumas del pasado continúan jugando un papel importante en su comportamiento. Marcelo reflexiona sobre las decisiones que lo llevaron hasta aquí, sobre la incapacidad de comunicar su sufrimiento y sobre los momentos en que sintió que estaba solo frente a sus problemas. Estos flashbacks no solo explican su estado emocional actual, sino que también muestran la acumulación de factores que hicieron posible este acto oculto. La historia enfatiza que este momento no surge de manera espontánea ni irracional, sino como el resultado de años de carga emocional no procesada. El ritmo narrativo en esta sección es más pausado y reflexivo que en las partes anteriores, lo que permite al lector adentrarse en la mente de Marcelo y comprender la complejidad de sus emociones. Cada gesto, cada pensamiento y cada sensación física se describen con detalle: la tensión en sus músculos, la aceleración de su respiración, la sensación de liberación y miedo mezcladas. La narrativa busca transmitir la intensidad de la experiencia interna, mientras que externamente, para los demás, todo parece continuar con normalidad. En resumen, parte 5. El acto oculto es el núcleo emocional y psicológico de la historia. Marca el momento donde el protagonista toma una decisión irreversible bajo presión extrema, mientras mantiene el secreto de su acto frente al mundo. La sección profundiza en su conflicto interno, sus emociones contradictorias y las consecuencias invisibles que esta acción comenzará a generar. Aquí, la historia alcanza su clímax psicológico, dejando al lector en tensión y anticipando las repercusiones que se desarrollarán en las siguientes partes. Tras el acto decisivo de Marcelo en la parte anterior, la historia entra en una fase de consecuencias indirectas y silenciosas. Esta sección explora cómo sus acciones, aunque invisibles para los demás en el momento, comienzan a moldear su vida y la de quienes lo rodean, generando tensiones, cambios sutiles y nuevas reflexiones. La narrativa se centra en la psicología del protagonista, la percepción de su entorno y el impacto acumulativo de decisiones que, aunque no visibles, poseen un poder transformador profundo. Marcelo vive ahora en un estado de tensión contenida. Aunque nadie ha notado su acto, él es plenamente consciente de lo que ha hecho y de las ramificaciones que esto podría tener en su vida. La historia describe cómo esta conciencia genera ansiedad constante. Cada interacción cotidiana se ve atravesada por un temor silencioso a ser descubierto o a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Sus gestos, su lenguaje corporal y su manera de relacionarse con otros se ven afectados, incluso de manera sutil, aunque para los demás su comportamiento parezca normal.
Esta dualidad entre la percepción externa y la experiencia interna refuerza el tema central de la novela. Lo invisible puede ser tan potente como lo evidente. Un elemento central de esta parte es cómo las pequeñas repercusiones comienzan a manifestarse en su vida cotidiana. Por ejemplo, un cambio en su rutina, una decisión financiera tomada en secreto o un gesto impulsivo puede generar efectos secundarios, un retraso en pagos, un malentendido familiar o una reacción inesperada de algún compañero de trabajo. Estos eventos parecen triviales para quienes los observan, pero para Marcelo son recordatorios constantes de la magnitud de su acto y de la carga emocional que sigue soportando. La narrativa enfatiza la tensión que surge cuando los resultados de una acción se sienten mucho antes de ser visibles para otros. La historia también profundiza en la percepción y reacción de su entorno, aunque de manera indirecta. La pareja de Marcelo, los hijos o los colegas comienzan a experimentar cambios sutiles en su comportamiento o emociones, sin entender su origen. Tal vez perciben cierta distancia, un silencio inexplicable o decisiones que no comprenden. La narrativa utiliza estos detalles para mostrar cómo un acto oculto puede generar ondas de impacto que, aunque no se perciban conscientemente, alteran las dinámicas de relación y la rutina diaria. Marcelo se da cuenta de que su acción no solo lo afecta a él, sino que empieza a resonar en la vida de otros de manera silenciosa. Paralelamente, el peso psicológico de Marcelo continúa siendo central. Experimenta culpa, miedo y una sensación de vulnerabilidad que no desaparece a pesar de la invisibilidad de su acto. La narrativa describe su diálogo interno. Reflexiona sobre si hizo lo correcto, sobre cómo su decisión podría cambiar su futuro y sobre la responsabilidad que ahora lleva consigo. Estas reflexiones muestran cómo el acto oculto no es simplemente un evento aislado, sino un detonante de un proceso interno profundo que obliga al protagonista a confrontar sus emociones y su propia humanidad. La sección también enfatiza la soledad emocional. Marcelo se enfrenta a las consecuencias de manera interna, sin poder compartirlas con otros por miedo a ser juzgado o incomprendido. La narrativa transmite cómo la falta de comunicación y apoyo externo aumenta la tensión emocional, mientras el protagonista aprende a lidiar con el peso de su acción en silencio. Este aislamiento refuerza el tema de la novela sobre las cargas invisibles y la dificultad de expresar sufrimiento o responsabilidad cuando los demás no pueden percibir la magnitud de la situación. Finalmente, parte 6. Repercusiones silenciosas prepara el terreno para la transformación de Marcelo y los momentos de reflexión que vendrán. La historia muestra que todo acto, por pequeño o invisible que parezca, tiene efectos tangibles y psicológicos que evolucionan con el tiempo. Marcelo comienza a percibir cómo sus decisiones moldean su entorno y su vida interna, sentando las bases para el encuentro con personas que lo ayudarán a reflexionar sobre su situación, eventualmente, para su confrontación con el pasado y la búsqueda de redención. En resumen, esta sección destaca la fuerza de lo invisible, las consecuencias indirectas de las decisiones humanas y el proceso interno de un protagonista que lucha por reconciliar sus actos con su conciencia, mientras el mundo a su alrededor aún permanece ajeno a lo sucedido. En esta séptima parte, la narrativa da un giro hacia la introspección y la conexión externa. Después del acto oculto de Marcelo y las repercusiones silenciosas que lo han acompañado, la historia introduce encuentros significativos con personas que lo obligan a mirar su situación desde nuevas perspectivas. Estas interacciones no solo revelan más sobre la naturaleza de su carga emocional, sino que también comienzan a ofrecerle pistas sobre cómo enfrentarla, reflexionar y, eventualmente, encontrar un camino hacia la reconciliación. Marcelo empieza a cruzarse con individuos que funcionan como espejos de su propia vida y sus emociones reprimidas. Uno de estos encuentros puede ser con un viejo amigo o mentor, alguien que conoce su historia y puede hacer preguntas directas que nadie más se atreve a formular. Estos encuentros no son casuales. La narrativa los presenta como puntos de inflexión en los que Marcelo, aunque inicialmente resistente, empieza a explorar sus emociones más profundas. La interacción con esta persona lo obliga a confrontar aspectos de sí mismo que había mantenido ocultos o ignorados, como su culpa, su miedo al fracaso y su incapacidad de pedir ayuda. Otro tipo de encuentro puede ser con un extraño que atraviesa una experiencia similar, lo que permite que Marcelo vea reflejadas sus propias luchas en otra persona. Estos encuentros ofrecen una oportunidad para la empatía y la introspección, mostrando que no está solo en su sufrimiento. A través de estas interacciones, Marcelo comienza a reconocer que sus emociones y decisiones, aunque intensamente personales, forman parte de un patrón humano más amplio. La lucha contra la presión, el peso invisible y la incomunicación emocional. La narrativa también introduce revelaciones importantes sobre su vida y su pasado que Marcelo había olvidado o reprimido. Flashbacks más profundos y conversaciones reveladoras permiten que el lector comprenda las raíces de su estrés y sus decisiones.
Puede ser un recuerdo de traumas familiares, pérdidas significativas o momentos de abandono que habían moldeado su percepción de responsabilidad y culpa. Estas revelaciones no solo profundizan la psicología del protagonista, sino que también explican por qué su acto oculto ocurrió. La acumulación de experiencias pasadas, presiones presentes y la sensación de aislamiento culminaron en un punto crítico. Paralelamente, los encuentros generan tensiones y contradicciones en Marcelo. Por un lado, siente alivio al compartir o reflexionar sobre sus emociones con alguien que lo escucha y lo entiende. Por otro, experimenta miedo y vulnerabilidad. La narrativa enfatiza esta ambivalencia para mostrar la complejidad de enfrentar la propia carga emocional. Abrirse a otros puede ser liberador, pero también doloroso, especialmente cuando se ha vivido durante años en silencio. Este contraste añade profundidad emocional y prepara al lector para el desarrollo posterior de la historia, donde Marcelo comenzará a actuar para reconciliarse consigo mismo. Un elemento clave de esta sección es la reconexión de Marcelo con su entorno. Aunque los encuentros pueden ser breves o discretos, empiezan a cambiar su percepción de las relaciones humanas y de la importancia de la comunicación. Comienza a entender que compartir carga emocional no lo hace débil, sino humano, y que aceptar ayuda puede ser un paso crucial hacia la sanación. La narrativa muestra pequeños cambios en su comportamiento, mayor apertura con la pareja, gestos de cuidado hacia sus hijos, o un intento consciente de comunicarse mejor con colegas y amigos. Finalmente, parte 7. Encuentros y revelaciones actúa como un puente entre la crisis y la búsqueda de redención. Marcelo empieza a comprender que, aunque no puede borrar sus decisiones pasadas, puede influir en cómo enfrenta sus consecuencias y en cómo reconstruye su relación con su mundo y consigo mismo. La historia enfatiza que la introspección y los encuentros significativos son fundamentales para el crecimiento emocional y prepara el terreno para la confrontación interna y el camino hacia la reconciliación que vendrán en las siguientes partes. En resumen, esta sección combina introspección psicológica, revelaciones del pasado y encuentros significativos que abren nuevas perspectivas para Marcelo. Los lectores comienzan a ver cómo la interacción con otros y la reflexión consciente pueden convertirse en herramientas para lidiar con la carga emocional invisible y transformarla en un aprendizaje y posible redención. Después de los encuentros reveladores de la parte anterior, Marcelo se encuentra en un momento crítico de introspección y autoconfrontación. La parte 8. Confrontación interna profundiza en su lucha consigo mismo, obligándolo a enfrentar las emociones, decisiones y traumas que ha evitado durante años. Esta sección es clave para el desarrollo psicológico del protagonista, ya que marca el inicio de un proceso de autoconocimiento y posible transformación. La narrativa muestra cómo Marcelo se enfrenta a sus propios miedos y culpas. Hasta ahora, gran parte de su carga emocional ha sido silenciosa e interna, pero en esta sección él se obliga a mirar directamente lo que lo ha estado desgastando. Experimenta sentimientos de arrepentimiento por las decisiones tomadas, frustración por los errores pasados y ansiedad por el impacto de sus actos en los demás. La historia se adentra en sus monólogos internos, permitiendo al lector comprender la complejidad de sus emociones y cómo estas emociones moldean sus acciones y pensamientos. Cada pensamiento se convierte en un espejo que refleja tanto sus fortalezas como sus debilidades, y Marcelo se ve obligado a aceptar que ignorar sus problemas solo ha intensificado su sufrimiento. Uno de los aspectos más destacados de esta parte es la exploración de traumas antiguos y recuerdos reprimidos. A través de flashbacks y reflexiones profundas, Marcelo revisita momentos de su infancia, pérdidas significativas y relaciones dañinas que contribuyeron a la construcción de su carga emocional. La narrativa enfatiza cómo estos recuerdos, que previamente se mantenían en la periferia de su conciencia, ahora emergen con fuerza, obligándolo a reconocer patrones y a entender la raíz de sus ansiedades. Esta confrontación con el pasado no es fácil. Provoca dolor, lágrimas y un sentimiento de vulnerabilidad intensa, pero también abre la puerta a la posibilidad de liberación y crecimiento. La sección también examina la lucha entre la autoacusación y la aceptación. Marcelo se debate entre castigarse por sus errores y tratar de perdonarse, un conflicto interno que refleja la lucha universal entre la culpa y la reconciliación personal. La narrativa muestra cómo esta tensión genera una especie de catarsis psicológica. Cada reflexión lo acerca más a comprender que, aunque sus actos tienen consecuencias, no puede permanecer atrapado en un ciclo de autocrítica infinita. Aprender a equilibrar la responsabilidad con la autocompasión se convierte en un tema central de esta parte. Otro elemento importante es la toma de conciencia sobre la influencia de sus decisiones ocultas. Marcelo comienza a entender que sus actos, incluso aquellos que nadie vio venir, han tenido efectos significativos tanto en su vida como en la de otros. Esta realización lo obliga a evaluar las implicaciones de su conducta y a preguntarse cómo puede responder de manera más consciente y ética en el futuro.
La narrativa describe este proceso de análisis con gran detalle, mostrando cómo la mente de Marcelo trabaja para reconciliar acción, intención y consecuencia. Hacia el final de esta sección, Marcelo empieza a conectar la introspección con la acción futura. La confrontación interna no se queda en un plano puramente emocional, también lo impulsa a considerar cambios concretos en su vida, formas de reparar relaciones, de buscar apoyo emocional o de ajustar su comportamiento frente a sus responsabilidades y desafíos. La narrativa sugiere que esta fase de autoconfrontación es el punto de inflexión que lo prepara para la redención o transformación que se desarrollará en la siguiente parte. En resumen, parte 8. Confrontación interna es una exploración profunda de la psique de Marcelo. La sección combina introspección, revisitación de traumas, reconocimiento de errores y autoevaluación moral para mostrar cómo el protagonista enfrenta su yo más vulnerable. Esta confrontación lo prepara para actuar con mayor conciencia y enfrentar las repercusiones de sus decisiones, estableciendo las bases para la redención y resolución que llegarán en las partes finales de la historia. En esta penúltima parte de la historia, Marcelo inicia un proceso de transformación y reconciliación consigo mismo y con su entorno. Tras el acto oculto y la profunda confrontación interna, la narrativa se centra en cómo el protagonista busca reparar el daño, asumir responsabilidad y encontrar un sentido de paz dentro de su vida. Esta sección representa el viaje hacia la redención emocional y moral, un punto en el que Marcelo comienza a transformar la carga invisible que lo aplastaba en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. La primera dimensión de este camino es la reparación de relaciones. Marcelo reconoce que, aunque sus actos pasados fueron invisibles, tuvieron repercusiones indirectas en quienes lo rodean. Se esfuerza por reconectar con su pareja, hijos o familiares, buscando expresar sentimientos que antes ocultaba y reconociendo los errores cometidos. La narrativa describe cómo estos intentos de reconciliación son lentos y delicados. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un proceso donde Marcelo aprende a ser vulnerable y a aceptar la respuesta de los demás, ya sea positiva o negativa. Este enfoque refuerza uno de los temas centrales de la historia, que la redención no consiste solo en perdonarse a uno mismo, sino también en reparar los lazos rotos con otros. Otro aspecto clave es la búsqueda de apoyo externo y autocomprensión. Marcelo comienza a aceptar ayuda de personas que previamente solo habían sido observadores silenciosos de su vida. Puede acudir a un terapeuta, a un amigo de confianza o a un mentor que lo guíe en la gestión de su carga emocional. La narrativa enfatiza cómo el reconocimiento de la necesidad de apoyo es un paso fundamental hacia la redención, ya que demuestra humildad, valentía y voluntad de cambio. Además, Marcelo empieza a aprender herramientas para manejar el estrés, la ansiedad y los recuerdos dolorosos de manera más saludable, lo que le permite enfrentar la vida con mayor resiliencia. La sección también muestra pequeñas victorias personales que simbolizan su progreso. Estas victorias no son espectaculares ni dramáticas, sino momentos de autoafirmación y control. Completar una tarea que había postergado, hablar con honestidad sobre sus sentimientos o tomar decisiones éticas que antes le habrían parecido imposibles. La narrativa utiliza estos detalles cotidianos para ilustrar que la redención es un proceso gradual y tangible, basado en acciones concretas que fortalecen la confianza en uno mismo y la capacidad de enfrentar el futuro. Además, Marcelo experimenta una revalorización de sí mismo y de su pasado. Reconoce que su sufrimiento y sus errores forman parte de su historia, pero ya no los ve únicamente como cargas, sino como lecciones que lo han moldeado. Este cambio de perspectiva le permite transformar la culpa y la desesperanza en comprensión y aprendizaje. La narrativa enfatiza cómo la autoaceptación y la compasión por uno mismo son esenciales en cualquier camino de redención, y cómo este proceso interno es tan significativo como cualquier reparación externa. Finalmente, parte 9. Camino hacia la redención prepara al lector para la conclusión de la historia al mostrar que Marcelo ha iniciado un proceso de transformación profunda. Aunque no todas las dificultades desaparecen de inmediato, él ha encontrado un sentido de propósito y equilibrio emocional que le permite enfrentar la vida con mayor claridad y fortaleza. La sección transmite esperanza y resiliencia, destacando que la redención no es un destino, sino un camino continuo de aprendizaje, responsabilidad y reconciliación con uno mismo y con los demás. En resumen, esta parte refleja cómo Marcelo convierte la experiencia de sufrimiento y presión extrema en un proceso de crecimiento personal y reconciliación, mostrando la importancia de la autocompasión, el apoyo externo, la reparación de relaciones y la acción consciente. Es un momento donde el protagonista comienza a transformar el peso invisible que lo definía en una oportunidad de renovación y esperanza, preparando el terreno para el cierre reflexivo y emocional de la historia en la última parte. La última parte de la historia, el peso compartido,
cierra el viaje emocional y psicológico de Marcelo, ofreciendo un final reflexivo que conecta su transformación personal con el impacto que sus decisiones han tenido en quienes lo rodean. Tras el acto oculto, la confrontación interna y el camino hacia la redención, esta sección muestra cómo el peso que Marcelo llevaba de manera invisible se transforma en una comprensión más amplia de la vida, la empatía y la interconexión humana. Es un cierre donde lo individual y lo colectivo se entrelazan, dejando al lector con una sensación de resolución y aprendizaje profundo. En esta parte, Marcelo se enfrenta a las consecuencias visibles de sus decisiones. Aunque muchos de sus actos fueron invisibles para los demás en un principio, sus repercusiones comienzan a manifestarse. Por ejemplo, ciertos conflictos se resuelven, otras personas se ven afectadas de manera positiva o negativa por sus acciones, y la dinámica familiar y social cambia gradualmente. La narrativa destaca cómo, aunque sus actos pasados fueron solitarios, la vida de Marcelo nunca existió en aislamiento. Cada decisión tiene un efecto en su entorno, reforzando el tema central de la historia, que el peso emocional de uno nunca es completamente individual. Uno de los elementos fundamentales de esta sección es la empatía y la comprensión de los demás. Marcelo empieza a notar que muchas personas llevan sus propias cargas invisibles y que la percepción superficial no refleja la complejidad de sus vidas internas. La narrativa utiliza escenas cotidianas, una conversación con un amigo, un gesto inesperado de su pareja o un momento con sus hijos, para mostrar cómo Marcelo empieza a valorar y respetar las luchas de los demás. Esta conciencia amplía su perspectiva y lo ayuda a manejar mejor sus relaciones, promoviendo una sensación de conexión y responsabilidad compartida. La sección también enfatiza la aceptación del pasado y de la imperfección humana. Marcelo comprende que la vida está llena de decisiones difíciles, errores y cargas invisibles, y que la perfección no es posible ni deseable. Esta aceptación le permite liberar parte del peso que ha llevado durante años, transformando su sufrimiento en aprendizaje y resiliencia. La narrativa describe cómo este proceso interno influye en su comportamiento externo. Se muestra más paciente, comunicativo y consciente de sus acciones, lo que fortalece sus vínculos y mejora su calidad de vida. Otro aspecto central es el impacto transformador de la experiencia de Marcelo en otros. Las personas cercanas a él empiezan a percibir cambios sutiles pero significativos, mayor apertura emocional, disposición a dialogar y una capacidad de asumir responsabilidades compartidas. La historia ilustra cómo un acto inicialmente oculto puede generar ondas de efecto que, con el tiempo, contribuyen al bienestar colectivo y fomentan la comprensión entre individuos. Marcelo se da cuenta de que, aunque el peso de la vida puede ser abrumador, compartirlo, comunicarse y mostrar vulnerabilidad fortalece tanto a él como a los demás. Finalmente, la narrativa cierra con un tono de reflexión y esperanza. Marcelo ha aprendido que las cargas invisibles, aunque pesadas y a veces inabordables, pueden gestionarse mediante autoconocimiento, empatía y conexión con otros. La historia deja un mensaje claro: nadie carga solo con la vida, y la comprensión mutua permite aliviar el peso que cada individuo lleva. La última parte transmite que la verdadera redención no reside únicamente en el alivio personal, sino en la capacidad de compartir, comprender y transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento colectivo. En resumen, parte 10. El peso compartido cierra la historia destacando la interconexión entre las experiencias individuales y colectivas. Marcelo, habiendo recorrido un camino de sufrimiento, introspección y redención, comprende que la vida es un tejido de decisiones, emociones y relaciones. Sus actos, visibles o invisibles, afectan a otros, y su crecimiento personal está ligado a la forma en que maneja estas repercusiones. La historia termina con un mensaje profundo sobre la empatía, la resiliencia y la importancia de compartir las cargas, dejando al lector con una sensación de cierre emocional y reflexión sobre la naturaleza de la vida y las relaciones humanas.